Vivimos en una época en la que la espiritualidad se ha vuelto accesible, visible y en muchos casos profundamente necesaria, es verdad. Sin embargo, cuando se utiliza como vía de escape frente al malestar psicológico, frente al malestar psíquico, puede llegar a transformarse en un obstáculo que impide el contacto real con lo que está pasando por dentro. Y hoy quiero abordar este tema que puede resultar incómodo, pero que considero urgente. Esa espiritualidad que se convierte en vía de escape, hablar de eso, de esa espiritualidad que al final simplemente es una vía de escape, más concretamente lo que conocemos como bypass espiritual, ese uso de prácticas espirituales para evitar enfrentarnos a nuestros conflictos psicológicos internos, todo aquello que no está resuelto en nuestro interior. ¿Qué es el bypass en medicina? Un bypass en medicina es una intervención quirúrgica donde se crea una vía alternativa para que la sangre circule cuando hay una obstrucción de una arteria. En lugar de desbloquear lo que está obstruido, se bordea. Y el bypass espiritual funciona de manera similar. En lugar de afrontar el conflicto interno, la persona lo bordea y recurre, en este caso, a ideas o prácticas espirituales, ya sea pues mantras, frases positivas, todo eso para evitar el contacto directo con ese malestar interno, con ese malestar psicológico, ese malestar emocional real. Es una vía de escape disfrazada de evolución. Y al final, como en medicina, si usas el bypass como sustituto permanente sin tratar el problema de base, las consecuencias aparecen tarde o temprano. De hecho, hay una frase de Bob Hoffman que resume perfectamente este fenómeno. Dice, mucha gente que hace cierto trabajo espiritual pone nata montada encima de la basura. La nata montada es auténtica, pero la basura empezará a apestar a través de ella. Es una frase francamente interesante. Y no pretendo cuestionar la espiritualidad en sí, sino su uso como defensa, como evitación, como disfraz de sanación y sobre todo las consecuencias de hacerlo. Aquí no se trata o no trato de poner esa espiritualidad genuina, la espiritualidad genuina en discusión. Lo que cuestiono es su uso defensivo, cuando reemplaza el trabajo psicológico profundo por un barniz luminoso de frases hechas, de estados alterados de conciencia, de idealizaciones que calman momentáneamente, pero no sanan. Y el precio, al final, es alto, porque se posterga el dolor, se reprime la rabia, se disocia el miedo, y al final te distancias de ti mismo en nombre de una paz artificial. Y al final, las prácticas que deberían conectar, en estos casos, lo que hacen es desconectarnos. Y no se trata de rechazar la espiritualidad, se trata de evitar que reemplace lo que solo el trabajo psicológico puede ofrecer. No me refiero a esas personas que meditan, que rezan o practican yoga como herramientas de autoconocimiento, de equilibrio. Hablamos de esas personas que se refugian en estas prácticas para no mirar hacia adentro, para no asumir el duelo, el trauma, la rabia, la dependencia, la historia familiar o los propios errores. No puedes alcanzar verdades superiores si no has asumido tus verdades internas más básicas, porque no hay atajos reales. Nadie eleva su vibración huyendo de sí mismo. Nadie se ilumina ignorando lo que siente. Nadie se libera sin antes confrontar lo que le ata. Si tu cuerpo está bloqueado, si tu historia no ha sido integrada, si tus vínculos están heridos, no hay práctica espiritual que lo compense de verdad. Puede calmarte momentáneamente, puede darte una ilusión de claridad, pero tarde o temprano todo lo que no se ha resuelto, todo lo no resuelto vuelve. ¿Y qué hacer entonces?
Pues primero trabajar en ti, en tu historia, en tus patrones, en tus heridas, conociéndote, indagando en ti. No uses la espiritualidad como escape, sino como una expansión posterior al trabajo profundo, porque la verdadera trascendencia llega cuando te haces cargo, no cuando lo maquillas. El verdadero camino no te aleja de ti, te lleva al fondo y desde ahí, desde ahí lo espiritual cobra sentido, pero solo cuando lo psicológico ha sido, tratado con honestidad. Porque muchas veces lo que parece calma es en realidad, como os digo, evitación disfrazada, y lo que parece trascendencia muchas veces es desconexión emocional. Hay quien medita todos los días, pero no ha podido hablar aún de su infancia. Hay quien lleva 10 retiros de silencio, pero sigue repitiendo patrones destructivos en sus relaciones afectivas, y esto no es sanación, es evasión de alto nivel. Y si hablamos desde la psicología, especialmente desde enfoques psicodinámicos, esto se entiende al final como una defensa contra el dolor psíquico, y el conflicto interno, cuando es profundo, genera angustia. No encuentras vías de elaboración y entonces tu sistema psíquico busca salidas, y la espiritualidad acaba convirtiéndose entonces en un refugio cómodo, porque ¿qué ofrece? Narrativas reconfortantes. Sí, todo tiene sentido, el universo cuida de ti, no necesitas mirar atrás, solo proyectarte hacia la luz. Buscamos cosas así, sin pasar por el dolor del trabajo psicológico real. Y digo dolor porque no es agradable, no es cómodo, pero es la única manera que tienes realmente de integrar y trascender lo que mantiene ese dolor, esa rabia, ese resentimiento. ¿Y qué hacemos? Sustituir el análisis por mantras, el duelo por afirmaciones, la responsabilidad emocional por frases vacías en el fondo. Y esto es especialmente visible en quienes han construido una identidad alrededor de su despertar espiritual. Personas que curiosamente y paradójicamente, tienen un ego inflado al hablar de su propia disolución del ego. Y claro, ¿por qué la espiritualidad resulta tan atractiva para este tipo de evasión? Porque ¿qué hace? Pues eso, ofrece narrativas cerradas que tranquilizan, todo tiene sentido, todo es perfecto como es, porque ofrece una identidad con valor social, espiritual, se asocia a sabiduría, a madurez, a serenidad, porque evita el trabajo profundo mientras te mantienes en una ilusión de progreso. Y lo más paradójico, que no le quiero quitar importancia a esto, porque posiblemente todo tiene un sentido, todo es perfecto como es, pero eso no quita el que tengas que hacer tu trabajo interior. Y lo más paradójico es que todas estas personas muchas veces construyen un ego espiritual inflado mientras afirman haberlo disuelto. Lo psicológico queda relegado, el síntoma desplazado y el conflicto intacto. Y esto no es solamente un problema conceptual, es que llega a ser un problema clínico. El bypass espiritual no sana y de hecho puede cronificar el malestar. Y las consecuencias son serias. Negación persistente del conflicto. Sigues arrastrando el mismo dolor, pero lo disfrazas de aceptación. Relaciones personales deterioradas. El otro siempre es el tóxico, el inconsciente, el que no está alineado, y se cortan vínculos sin una verdadera elaboración emocional. Y esas emociones básicas como la rabia, el miedo o la tristeza son
reprimidas sistemáticamente porque no son espirituales, porque no te alinea y te desconectas de la realidad psíquica, pierdes la capacidad de introspección real, de análisis de patrones, de asumir errores y de hacer cambios genuinos. Y en los casos más graves, esto puede derivar en cuadros clínicos, trastornos disociativos, pseudoespiritualidad compulsiva, dependencia emocional camuflada de necesidad de conexión. No puedes mantener una vida real sobre un relato espiritual vacío, porque tarde o temprano el síntoma vuelve, la angustia acaba filtrándose y la basura empieza a oler. Y la solución no es rechazar la espiritualidad. La espiritualidad es una dimensión tan importante como es la medicina para el cuerpo, la psicología para la mente, la espiritualidad para el espíritu. La espiritualidad genuina puede ser profundamente transformadora, pero solo cuando no sustituye al trabajo psicológico, sino que lo acompaña, lo trasciende, lo profundiza. Antes de buscar la paz, hay que mirar el conflicto. Antes de buscar la luz, hay que ver la sombra, enfrentarte a la sombra. Antes de expandir la conciencia, hay que soportar la propia verdad. Si practicas meditación, que sea después de haber llorado lo que necesitas llorar. Si haces ayunos o retiros, que no sean para evitar hablar con tu madre. Por ejemplo, si repites mantras, que no sean para silenciar una ansiedad que necesita escucha clínica, no silencio inducido. Y voy a atreverme a decirlo así: lo espiritual sin lo psicológico es ceguera mística, y lo psicológico sin lo espiritual a veces puede volverse claustrofóbico. Primero lo psicológico, después lo trascendente. Y un error común en muchos caminos de desarrollo personal es usar esas ideas espirituales para evitar hacer ese trabajo psicológico real. Un problema psicológico implica trabajarlo de verdad y no se puede resolver con frases bonitas, con mantras, con oraciones, con visualizaciones o conceptos trascendentes. No busques soluciones espirituales a problemas psicológicos cuando tienes que hacer frente a heridas no resueltas, cuando te cuesta sostener ciertas emociones, la culpa, la rabia, el vacío, el miedo, la vergüenza. Esos mecanismos de defensa que se han cronificado, la huida, la sumisión, el ataque, la negación, que todos utilizamos de vez en cuando, esa dificultad para poner límites, para hacer frente a la frustración, para tolerar el conflicto, esa baja autoestima que genera inseguridad, esa necesidad de validación constante, traumas, duelos no elaborados, estructuras vinculares dañadas, patrones repetitivos en relaciones. Todo esto no se resuelve con mantras, con meditaciones, elevando la energía, con conciencia cuántica. Se resuelve con trabajo psicológico serio, con revisión interna, con confrontación personal, con dolor procesado, con preguntas incómodas. Ver de dónde viene tu reacción, no solo justificarla. Dejar de culpar al otro y empezar a ver tu parte, asumir tu historia en vez de querer cambiarla. Sostener eso que duele sin anestesiarlo, empezar a actuar diferente aunque aún tengas miedo, revisar tus vínculos, tus relaciones, tus creencias, tus hábitos, pedir ayuda si no puedes solo, hacer el duelo de lo que no fue. Y este proceso es lo que permite que una espiritualidad, cuando llegue, tenga profundidad, tenga verdad, tenga cuerpo. El error es usar lo espiritual para evitar lo psicológico, porque lo espiritual sin trabajo psicológico es fuga. Y lo mismo lo psicológico sin conexión interior se vuelve análisis frío.
Y cuando lo psicológico está bien trabajado, cuando has indagado en ti, el autoconocimiento, siempre hablo de lo mismo, la importancia de indagar en ti. Cuando eso está bien hecho, se abre paso a una espiritualidad genuina, real. Y si estás en este camino de consciencia, párate y pregúntate, ¿estoy usando esto para crecer o para evitar? ¿Me estoy confrontando o solo adornando? ¿A quién estoy engañando? ¿Al mundo? ¿A mí mismo? No se puede meditar sobre una herida abierta sin antes limpiarla. Y limpiar a veces duele, lo sabemos. Antes de abrirnos a lo trascendente, es fundamental tener un yo relativamente integrado. De lo contrario, aunque suene duro, lo espiritual se transforma en una defensa narcisista. Mira que no es una palabra que utilice mucho, que ahora está como muy en boca de todos, pero es una defensa narcisista, es una manera elegante de evitar la angustia. Es como querer construir una cúpula luminosa sin cimientos, al final se derrumba. Y una vez más, no dejo de repetirlo en todo el podcast de hoy, lunes 4 de agosto. La espiritualidad no puede ni debe sustituir al trabajo psicológico. Puede acompañarlo, enriquecerlo, incluso trascenderlo, pero nunca reemplazarlo. Porque si lo espiritual lo vas a utilizar para anestesiar el dolor, tarde o temprano ese dolor buscará otra vía para expresarse. Y lo hará a través del cuerpo, de los vínculos, de los síntomas. El trabajo psicológico no es cómodo, pero es real. Y la única vía, al final, para una transformación auténtica, pasa inevitablemente por ahí. Ser espiritual no tiene que ver con creencias, ni con prácticas externas, ni con estética interior. Tiene que ver con cómo has procesado tu historia, tu forma de relacionarte contigo, con los demás y con todo aquello que no puedes controlar. Una persona es verdaderamente espiritual cuando ha aprendido a no reaccionar desde el dolor no elaborado, cuando no necesita juzgar para protegerse, cuando puede estar en desacuerdo sin atacar, cuando ha reconocido sus heridas y no las proyecta continuamente en los demás. Ser espiritual es un resultado, no una pose. Es lo que ocurre después de haber hecho todo ese trabajo psicológico serio, cuando has revisado tus vínculos, cuando has hecho frente y has confrontado tus patrones, cuando has asumido lo que te duele sin esconderlo bajo conceptos trascendentes. Si usas lo espiritual para no mirar lo personal, estás evitando, no estás trascendiendo. Y lo espiritual aparece cuando puedes estar en conflicto sin imponer, sin evadir ni controlar, con autoconciencia, cuando puedes reconocer el miedo sin convertirlo en control, cuando puedes sentirte parte de algo mayor sin dejar de asumir tu responsabilidad. No es desconectarte del humano, es aprender a vivirlo con más presencia, sin repetir viejos guiones que ya están caducados, sin pretender tapar con espiritualidad lo que aún no está resuelto. Y se trata de hacerte cargo de una forma honesta y desde ahí construir algo nuevo, porque ningún camino te transforma si no empiezas por mirar el tuyo. No importa cuántos libros leas, cuánta espiritualidad practiques, ni cuántas técnicas incorpores, técnicas externas. Nada de eso te va a cambiar realmente si antes no te haces cargo de tu historia, de tus heridas, de tus patrones, de tus vínculos y de tu forma concreta de estar en el mundo. No hay transformación verdadera si no hay implicación personal. Puedes estar en muchos caminos espirituales, filosóficos, pero si no has mirado tu recorrido interno, lo que traes contigo, lo que te duele o repites, ese camino no transforma nada, lo usas para cubrir, para proyectar, para escapar. La transformación ocurre cuando dejas de mirar hacia afuera buscando respuestas y empiezas a mirar hacia adentro con responsabilidad.
Y lo dejo aquí, volviendo al punto de partida. No busques soluciones espirituales a problemas psicológicos. Nos vemos el próximo lunes 1 de septiembre. Espero que todos paséis un buen verano. Hasta pronto.